Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y antes que nada les debo, pues obviamente una disculpa por esta aparente circunstancia de como que desaparecí, pero estuve mudándome de casa y eso me hizo que se complicaran las cosas personalmente, pero bueno, miren, lo que quiero decirles antes que nada es que no quiero que se preocupen ni que se estresen más de lo que ya estamos todos estresados por la circunstancia, pues obviamente de la pandemia, ¿no? Entonces quiero que se relajen porque miren, la evaluación va a ser muy sencilla, va a ser algo muy básico. Quiero que me entreguen un trabajo, lo voy a escribir en el post de Facebook, ¿sí? Va a ser un trabajo muy básico, ¿no? Que va a contener algunas de las lecturas que hemos visto y de los videos, de los documentales. Así es de que, bueno, pues van a estar las especificaciones y muy probablemente de manera individual en Facebook abramos una especie como de chat particular con cada uno de ustedes, con los que quieran y las que quieran, evidentemente calificación, porque me parece que no todos ni todas están, digamos, esperando calificación. Entonces, quienes estén deseando calificación, pues abriremos un chat y ahí haré una pregunta o dos máximo respecto a algunas de las cuestiones del curso, ¿sí? Voy a subir todavía este video del positivismo. Vamos a tener un par de charlas sobre del evolucionismo. Una de ellas me la estoy robando porque ya las vi y están muy buenas, de un colega sudamericano sobre el evolucionismo. Y bueno, pues voy a ponerles la liga del YouTube inmediatamente y harán un par de lecturas cortas, ¿no? También sobre el evolucionismo. Y Erika Bautista, mi adjunta, la compañera de ustedes, va a subir un video también sobre Palerm y sobre Harris, de las lecturas sobre el evolucionismo. Eventualmente pues también las tienen que realizar. Voy a hacer todavía para este fin de semana un video sobre de Marx y con eso miren, la verdad es de que estaríamos cubriendo prácticamente el 75-80% del, digamos, de las temáticas del curso. Ahora, ¿cuándo tienen que entregar este trabajo? Lo tienen que entregar, todavía hay tiempo. Incluso miren, si por cualquier cosa les puedo poner una calificación provisional y posteriormente hacer la corrección, eh, digámoslo así, necesaria, ¿no? De la calificación para quien eso lo considere y tengan un poco más de tiempo para realizar el trabajo. Pero el trabajo va a ser muy, muy pequeño y muy breve, ¿sí? Déjenme mover un poco aquí para que se vea mejor el... Ay, perdonen, ¿ya ven? Las cosas de... Bueno, entonces esa circunstancia, de alguna u otra manera, quiero que no se estresen y que no se sientan presionadas y ni presionados respecto a esa circunstancia, ¿sí? Entonces, eh, quiero que se lo tomen muy tranquilamente lo de la calificación. No va a haber ningún tipo de circunstancia así muy compleja. Y bueno, pues dicho lo anterior, les digo, todas las especificaciones van a estar en el post del Facebook en donde voy a subir este video y ahí ustedes ya podrán ver. Pero insisto, quiero que no se pongan nerviosas ni nerviosos, no va a haber nada que sea muy grave ni mucho menos, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces el tema del positivismo y de Comp. Déjenme solamente, voy a hacer un pequeño corte que ustedes no van a notar para poder tener mejor iluminación y hablamos sobre el tema concerniente a esta sesión. Muy bien, como les comenté, vamos a ver el día de hoy. Como siempre, vean, ahí está.
A Comte y la filosofía positiva, en este caso filosofía positiva, pero también es conocido como positivismo, ¿sí? El texto va a estar también disponible en, como anexo en el post mismo. Y bueno, primero y antes que nada, como lo hemos estado viendo, ¿de qué trata esto? El tema y el texto es el curso de filosofía positiva. La lección uno solamente es la que vamos a ver. Aquí hay una imagen de Augusto Comte. Vamos a iniciar con la biografía de este pensador tan singular en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Precursor europeo y eurocéntrico también, hay que decirlo, de la teoría social contemporánea. Augusto Comte nació en Montpellier, Francia, en 1798. Tomen en cuenta este dato, ¿sí? El del año de nacimiento, porque pues es un año no por sí mismo más relevante, sino porque estamos viendo ahí ya que nace en la transición del siglo XVIII al siglo XIX y también, pues bueno, en una transición muy específica, ¿no? En Europa en particular, con la, digamos, terminación del periodo revolucionario francés y el inicio de la etapa napoleónica, ¿no? Entonces ese es un elemento también importante. Sus padres pertenecían, digámoslo así, a una familia de clase media, ¿sí? Él ingresó a la escuela a la edad de 9 años y se piensa, ¿no? Se dice, se tiene documentado de que Augusto Comte tenía una memoria bastante desarrollada, ¿sí? De estas que se consideran como memorias fotográficas. También desde muy joven, desde muy pequeño, tuvo una gran afición por las matemáticas, lo cual va a ser un dato también relevante por sus connotaciones, digamos, abstractas y por las connotaciones y conexiones que también tiene la matemática con áreas aplicadas como la ingeniería, ¿no? Vamos a ver de alguna otra manera cómo Comte en algún momento dado piensa que la ciencia social va a tener una función también aplicable, ¿no? Como lo fue en su momento o lo es sigue siendo eh, la ingeniería en el ámbito de la tecnología. Muy bien. Él ingresó a la Escuela Politécnica en París a la edad de 16 años, ¿sí? Muy joven, de hecho. Él tenía un carácter introvertido y serio y su gran afición a la lectura, ¿no? Era un gran lector, un voraz lector, dicen. Le valió el mote del filósofo entre sus compañeros de la Escuela Politécnica de París. Bueno, aquí una imagen de la época, como les decía, de Napoleón. Eh, bueno, en esta época fue de la Escuela Politécnica. Comte fue simpatizante de la República en el contexto en el que Napoleón se erigía como emperador. También de manera personal tuvo una disputa con un profesor que obligó a Comte a salir y de hecho fue expulsado de la Escuela Politécnica y permanecer bajo custodia policíaca en su domicilio en Montpellier, ¿sí? Después regresó a París en 1816 impartiendo clases particulares de matemáticas, que como ya lo mencionamos, pues fue una de sus aficiones eh, muy relevantes a lo largo de su vida. Tres eventos fueron decisivos en su vida, por lo menos en esta etapa, ¿no? El primero de ellos fue conocer al conde Enrique de Saint-Simon, ¿sí? Es que aquí miren, Enrique de Saint-Simon, de quien fungió como secretario durante 6 años, de 1818 a 1824. Y como ustedes recuerdan con los textos, el texto que leímos de Henri de Saint-Simon, pues hay muchas similitudes como lo vamos a ver a continuación.
Otro de los eventos importantes en la vida personal y biográfica de Auguste Comte fue su matrimonio con Caroline Bassin en 1825, con quien tuvo pues una relación bastante complicada, digámoslo así, en términos bastante coloquiales, ¿no? El tercero fue su separación definitiva de la escuela politécnica, lo cual me afectó de manera muy fuerte al propio Auguste Comte en muchos de los aspectos de su vida profesional. A mediados de la década de 1820, la vida matrimonial y profesional de Auguste Comte desembocaron en una terrible crisis psicológica que lo recluyó por completo en una institución mental. Algunos incluso escriben así porque así eran conocidos, literalmente acabó en el manicomio, o como se dice también coloquialmente, acabó en el manicure. Y ese es un elemento muy relevante de alguna u otra manera. Eh, en 1844 conoció a Clotilde de Vaux, con quien habría tenido una intensa relación básicamente epistolar, ¿sí? Y se presume que esta mujer se convirtió en su musa inspiradora, ¿no? Piensen también en el siglo XIX toda esta idea romántica y del romanticismo, ¿no? Sobre las musas y el papel que guardan en ese ámbito las mujeres, ¿no? Que obviamente a lo largo del tiempo fue degradándose paulatinamente hasta pues hoy ser abiertamente cuestionado, ¿no? Y también, bueno, pues el haber conocido a Clotilde de Vaux le permitió reconocer el valor de la religión en el ámbito social, al ser Clotilde de Vaux una mujer católica con un catolicismo muy acentuado. La gran influencia de Saint-Simon es evidente en sus escritos, como lo vamos a ver a continuación, y en la vida personal del propio Comte, quien para entonces, en la década ya de los 40, de los 1840, había caído en desgracia económica y profesional. Su gran obra, el curso de filosofía positiva, que es el que vamos a ver, fue escrito entre 1830 y 1842, años cruzados por una intensa actividad revolucionaria, básicamente burguesa democrática en la Europa, en la Europa pues básicamente francesa, ¿no? O francófona. Entonces, de alguna manera, pues el curso de filosofía positiva está escrito en ese contexto político y social. Por último, Auguste Comte muere en 1857. Y piensen también, 1857 es el año en el que Marx publica su primer tomo del Capital, y eso también es un dato relevante en el contexto de las ciencias sociales. Aquí está finalmente el curso de filosofía positiva. Vamos a ver la lección 1. Comte va a entender en un sentido estricto a la filosofía, a la ciencia en primera instancia, como una filosofía, y a la filosofía la va a entender a su vez como le daban los antiguos el sentido de sistema general de conocimientos humanos. Y se va a referir específicamente a la categoría positiva como el modo específico de filosofar, y se cita directamente a Comte en su curso de filosofía positiva, que radica en examinar las teorías de cualquier orden, teniendo por objeto la coordinación de los hechos observados. Va a encontrar en Newton y su filosofía natural, ¿no?, que así se llamaba su texto canónico, la analogía correcta para referirse a su propuesta filosófica.
El texto de la primera lección está dividido en tres partes y el primero de ellos es los antecedentes del positivismo, la famosa ley de los tres estados. Básicamente esta ley se resume de esta manera. Dice Comte que todo conocimiento humano pasa por tres estados teóricos. Uno, el estado ficticio o teológico, el abstracto o metafísico y el científico o positivo. Evidentemente vamos a ver también con los evolucionistas una crítica a todo este planteamiento, ¿no? Eh, Hay una pretensión universalista de parte de Augusto Comte, como muchos de los filósofos europeos de aquella época, de considerar todo bajo el parámetro occidental y desdeñar cualquier tipo de conocimiento tanto previo como fuera de la órbita de la Europa del Norte y de la Europa francófona y anglófona. Eh, Posteriormente, y como ya lo vimos, los alemanes también entrarán en esta disputa filosófico-científica y de muchas maneras pues vemos que es un pensamiento considerado hoy netamente eurocentrado, ¿no? Autorreferencial y bastante, digamos, incluso hasta podemos decirlo, racista y excluyente de cualquier otra forma de conocer. ¿Qué va a decir, independientemente de esta crítica que podamos hacer, Comte respecto a estos tres estados? Va a decir que en el estado teológico ficticio se representan los fenómenos de toda índole, tanto materiales, físicos, astronómicos, en fin, ya incluyendo los humanos, como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales, más o menos cuantiosos, cuya intervención arbitraria explica todas las anomalías aparentes del universo, ¿no? Aquí subrayo el tema de los agentes sobrenaturales porque para Comte va a ser, digamos, la característica específica de este supuesto estado, ¿no? Que en realidad no existe si lo vemos en estricto sentido. No hay formalmente ni históricamente ningún momento de la historia en donde estos agentes sobrenaturales sean únicos y exclusivos, ¿no? Para todos aquellos que vayan a estudiar tanto arqueología como antropología social o cualquiera de las otras, incluso antropología física, verán que la evidencia contemporánea demuestra de que el pensamiento humano es mucho más complejo que el de solamente representarse en algún momento dado de la historia de la humanidad o de las culturas a los fenómenos a través de figuras sobrenaturales o de agentes sobrenaturales. Entonces ahí ya veremos poco a poco cómo podemos hacer una crítica o endosar una crítica muy fuerte a este tipo de propuestas, ¿no? El segundo estado, en el estado metafísico, los agentes sobrenaturales, dice Comte, son sustituidos por fuerzas abstractas, verdaderas entidades, abstracciones personificadas, y por eso les pongo aquí una imagen de la Capilla Sixtina, porque en realidad en eso estaba pensando de alguna u otra manera Comte, ¿no? En la personificación de la deidad básicamente judeocristiana, de la tradición judeocristiana y también eh, maometana o musulmana, ¿no? Entonces va a decir que estas abstracciones personificadas son inherentes a los diversos seres del mundo y concebidas como capaces de generar por sí mismas todos los fenómenos observados, cuya explicación consiste así en asignar a cada uno su correspondiente entidad. De tal manera que, bueno, pues, evidentemente estos santos, dioses y diferentes deidades personificadas va a decir cómo van a representar fenómenos específicos, ¿no? Y existirá, por lo tanto, también estará pensando en las divinidades que representan fuerzas de la naturaleza, como el dios del sol, en fin, ¿no? El dios del agua, no sé. Cualquier tipo de personificación va a decir que tenga, o encarnación que tenga algún fenómeno eh, natural.
o material. En el estado positivo, que va a decir Comte es el último y más desarrollado de ellos, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de alcanzar nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas intrínsecas de los fenómenos para dedicarse a descubrir con el uso bien combinado del razonamiento y de la observación sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y similitud. Y pues aquí está en una buena medida el meollo del tema del estado positivo según Comte, ¿no? El método científico, ¿no? El método positivo de la filosofía positiva o científica va a, en primera instancia, renunciar a explicarse de alguna u otra manera las causas originales o las fuerzas generales de la naturaleza para ubicar los fenómenos de manera particular y expresarlas, estas particularidades, en un gran conjunto que puede evidentemente ser muy grande, pero que nunca va de alguna u otra forma a alcanzar a la totalidad, ¿no? Y por lo tanto, para este método, la observación y el razonamiento van a ser, digamos, los instrumentos conceptuales más importantes, ¿no? Y con ello la humanidad alcanzará finalmente el estado de desarrollo filosófico más importante y más pleno, ¿no? Entonces, dice Comte, la explicación de los hechos reducida a sus términos reales no se dará de ahora en más otra cosa que la coordinación, subrayo, coordinación establecida entre los diferentes fenómenos particulares y algunos hechos generales que las diversas ciencias han de limitar al menor número posible. Muy bien. Según Comte, todas las ciencias, por lo menos las ciencias que él tiene, digamos, a la vista en el siglo, en la primera mitad del siglo XIX, pasaron o habrían pasado necesaria y forzosamente por estos tres estados, y asegura, lo expresa de alguna manera en el texto, que esto se puede verificar y que dicha ley, la ley de los tres estados, es precisa históricamente, aunque pues es obvio que no tiene ningún tipo de precisión histórica, ni mucho menos, ¿no? En ese sentido se va a parecer muchísimo a la propuesta de los pensadores del contrato social, ¿no? Y de los ilustrados en alguna medida, que van a lanzar muchas de sus ideas sin realmente tener una referencia histórica precisa, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una asunción y una presunción del propio Comte. Ahora bien, Comte va a aseverar también que el pensamiento teológico, por su carácter primitivo, carece, entre otras cosas, de una teoría que coordine su conocimiento. Esta es otra de las asunciones y de las presunciones del positivismo comtiano, que son altamente criticables, ¿no? Va a decir que el pensamiento anterior, ¿no? El teológico va a ser en primera instancia primitivo, y va a ser primitivo en una buena medida porque no va a existir una teoría que coordine su conocimiento ni que lo sistematice, ¿no? Y lo cual, pues, tendría que probarse, y en ningún momento dado lo prueba o intenta probar Comte bajo ningún escrito, ni bajo ninguna lógica, ni ninguna aseveración como tal. Le va a atribuir incluso al estado metafísico, el segundo de los dos estados, una circunstancia meramente transitoria y mediadora entre el teológico y el positivo, ¿no? Es decir, que el metafísico es un híbrido que, digamos, tiene reminiscencias, anacronismos del estado teológico, y que tampoco ha desarrollado plenamente al pensamiento positivo. Y nuevamente, aquí insisto, es una visión estrictamente europea, ¿no? Y muy del siglo XIX, ¿no? Como si todos los estados nacionales hubiesen pasado por ese mismo proceso, y como si todas las culturas hubiesen tenido esa misma dirección del pensamiento, sin retrocesos y siempre de manera lineal, progresivamente. Muy bien.
La filosofía positiva. Perdón, miren, aquí se desaparece esto. 2. La filosofía positiva. ¿Qué es la filosofía positiva? Comte señala antes que nada que la filosofía positiva no se encarga de encontrar las causas últimas de los fenómenos ni materiales ni humanos, ¿no? Va a desechar la idea de que hay una causa última de cada uno de los fenómenos, ¿no? Y pondrá como ejemplo el de la gravedad y el de algunos otros fenómenos estrictamente del mundo material y físico, ¿no? Y él va a decir, ni ahí se pueden encontrar las causas últimas porque incluso son tautológicas las explicaciones, ¿no? La gravedad es la creada por la atracción de la Tierra y la atracción de la Tierra es el resultado de la gravedad. Entonces va a decir, pues son tautológicas esas explicaciones y por lo tanto la ciencia tiene que forzosamente desechar el buscar los orígenes causales de los fenómenos de cualquier índole, ¿no? Ya sean materiales o espirituales. En segundo lugar, plantea que no todas las ramas del conocimiento han transitado por los tres estados y que tampoco lo han hecho de forma simultánea. Es decir, que ninguna de las ciencias ha tenido, o las ciencias por sí mismas han tenido el mismo desarrollo, ni todas han llegado a desembocar finalmente en el estado positivo, ¿sí? Como lo vamos a ver a continuación. Asegura que hay un orden en que las diferentes ramas del conocimiento han alcanzado el estado positivo y ese orden va a estar establecido de esta manera. Los fenómenos, los relativos a los fenómenos astronómicos es el número 1, ¿no? Va a decir él que los fenómenos astronómicos fueron los primeros en entrar a la órbita del conocimiento positivo. En segundo lugar fueron los fenómenos físico-terrestres, ¿sí? Que dice él son de un orden más pequeño, más restringido, pero que por esa razón entraron en un segundo lugar. Después vendrían el entendimiento y las ciencias químicas, ¿no? La explicación de los fenómenos químicos, a entrar a la órbita de la explicación y de la filosofía positiva, para finalmente tener en el cuarto y último eslabón histórico a los fenómenos fisiológicos, ¿no? Los fenómenos básicamente biológicos y médicos, dice Comte, que ya se acercan a la personalidad, ¿no? Al ser humano de alguna otra manera, pero que van a seguir atados a la, digamos, ámbito de la materialidad y de lo físico de alguna otra manera. Ahora bien, Comte advierte, y perdón, aquí se repitió, que hay una tremenda laguna en este sentido, que aún no hay rama de conocimiento para los fenómenos sociales. Y aquí es en donde vamos a ver por primera vez un planteamiento ya muy específico respecto a una ciencia de los fenómenos sociales. Y sí hay que admitir que si bien es cierto que algunos pensadores ya lo habían planteado de manera más o menos esbozada, nadie se había atrevido en particular a establecer que tenía que haber una ciencia específica de los fenómenos sociales, ¿no? Y va a ser Comte, de ahí que de hecho surja el mote del padre, ¿no? Estas cosas patriarcales del padre de la sociología, ¿no? Pero vamos a ver, no me quiero adelantar tampoco. ¿Cómo dice, qué ciencia se encargará de realizar los estudios y generar el conocimiento de los fenómenos sociales y así completar el sistema positivo que aún con los 4 primeros pasos y con las 4 primeras ramas de la ciencia no están completos? Va a decir Comte que este papel le corresponde a la que él llamará física social. No se va a referir formalmente como tal en este curso al llamarla sociología, le va a decir y a nombrar como física social, y esto tiene sus implicaciones, ¿no? Ya vimos que el parangón, el parámetro que él va a utilizar como referencia para las ciencias sociales y para la filosofía en general es el de la filosofía natural de Newton. Entonces, el referente, digamos, que va a tener en mente Comte para cualquier tipo de conocimiento positivo científico es el de la física y por lo tanto va a asumir ese liderazgo
digamos, intelectual, epistemológico, ¿no? De conocimiento que tiene la física sobre de cualquier otra rama de las ciencias y del conocimiento contemporáneo en Europa y en Occidente. Y entonces no va a tener ningún empacho en llamarle física social a la nueva ciencia que se encargará del ámbito y del estudio de los fenómenos sociales. Así dirá Comte que con la creación de la física social se completaría el alcance universal del sistema filosófico positivo, ¿no? Que con este ingreso de la física social, el sistema filosófico del positivismo abarcaría ya prácticamente todos los ámbitos del conocimiento, ¿no? Pasando desde los grandes astros por el conocimiento de nuestro propio planeta y pues de su materialidad a través de la física y la química y también el pensamiento individual a través de la psicología y obviamente de las relaciones culturales y sociales a través de la física social o lo que hoy conocemos como sociología. Eh, para Comte, algo que el sistema positivo debía mantener muy en cuenta es que la sobreespecialización podría distorsionarlo y perjudicarlo, ¿sí? El sistema positivo con la excesiva especialización se podría distorsionar e incluso, digamos, desbordarse y acabar en un callejón sin salida. Por ello, y paradójicamente, proponía una especie de especialistas en la generalidad del conocimiento, una especie pues de filósofos, ¿no? De filósofos contemporáneos, pero ya filósofos positivos, científicos, que no estuviesen manejando, digamos, conocimientos especulativos de ninguna índole y todo basado sobre el método científico y de la especificación científica, ¿no? Ahora bien, y por último, el tercer apartado va a decir, ¿qué aplicaciones tiene el positivismo? Bueno, en una primera instancia dice Comte que la filosofía positiva nos suministraría el único medio verdadero y racional de hacer evidentes las leyes lógicas del espíritu humano. Esto es un efecto paradójico. El propio pensamiento positivo, además de crear y consolidar eh, un nuevo orden, como lo vamos a ver también a continuación, pues permitiría entender este propio proceso, ¿no? Nos permitiría entender las leyes lógicas del propio pensamiento humano, ¿no? Es decir, que el pensamiento se pensaría a sí mismo, se reflexionaría a sí mismo y le daría un carácter racional y verdadero y dejaría a las especulaciones de índole metafísica o teológica fuera de la órbita del conocimiento. Esa sería una primera aplicación, diría Comte, de la teoría y la filosofía positiva. Así, va a decir que el primer gran resultado de la filosofía positiva sería la manifestación por la experiencia de las leyes que acompañen en su ejecución a nuestras funciones intelectuales y por ende el conocimiento riguroso de las reglas generales convenientes para proceder con seguridad a la búsqueda de la verdad. Es decir, que el propio pensamiento positivo generaría su orden epistemológico, su orden de conocimiento, su lógica, ¿no? El conocimiento científico ahondaría no solamente en el conocimiento de la naturaleza, sino en el conocimiento propio de la forma de conocer y de la forma de establecer teoría, ¿sí? Y eso de alguna otra manera tiene razón y tuvo razón y así ha sido a lo largo de los últimos por lo menos dos siglos o tres siglos del pensamiento social emanado de Occidente y principalmente del positivismo. Eh, Además de esto, va a decir Comte, otra de las consecuencias más y de índole más pragmática sería, según Comte, que el positivismo dirigiría la reforma general del sistema educativo. Y aquí piénsenlo, nuestra universidad tiene un decantamiento histórico, un proceso histórico pero muy vinculado a la escuela positivista, ¿sí? Eh, en México el positivismo tuvo un peso muy importante en la segunda mitad del siglo XIX y en buena medida el sistema educativo, tanto
inicial, básico, como el universitario, ¿no? El medio y el superior, están basados sobre la piedra angular del positivismo comtiano y en esta medida todavía el peso del positivismo en una institución como nuestra universidad es muy alto, es muy fuerte y hay que reconocerlo, ¿no? Muchas de las formas de organización y también epistemológicas están atadas todavía a la idea positiva. Piensen también en las formas en que se establecen, por ejemplo, los criterios epistemológicos de hipótesis, prueba, observación, son todavía fuertemente positivistas en muchos sentidos, ¿no? Y la estructura misma de la organización de nuestras escuelas y de nuestras instituciones educativas escolares son fuertemente positivas. Entonces el peso del positivismo sigue ahí, ¿no? Otra cuestión también muy relevante es que, además de estas anteriores consideraciones, la filosofía positiva permitiría, según Comte, coordinar a las diferentes ramas del conocimiento, de tal suerte que las diferentes ciencias aportarían o aportaran para comprender fenómenos particulares. Es decir, que de alguna u otra manera lo que estaba proponiendo Comte ya en esas épocas era una especie de propuesta primigenia de ciencia multidisciplinaria, ¿no? Cada uno de los científicos con su especialización, con su propio ámbito de conocimiento, tendría que aportar, digámoslo así, su granito de arena para la construcción de la gran ciencia positiva y del gran sistema positivo que se estaba planteando Comte. Pero más allá de todo esto, y vinculado específicamente sobre de la física social, Kant propone una derivación más importante de su sistema filosófico y, como lo acabo de señalar, en particular de su llamada física social, que decía que el sistema filosófico positivo debía ser la base sólida de la reorganización social que, entre otras cosas y principalmente, debe terminar con el estado de crisis en que se encuentran desde hace tiempo las naciones más civilizadas. Ya lo mencioné al principio, la época post-napoleónica fue una época ya, digamos, previamente ajetreada por la Revolución Francesa, ¿no? Que vimos con algunos de los pensadores conservadores o neoconservadores del principios del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, ya habían hecho crítica muy severa a la Revolución Francesa y bueno, en este tenor Comte va a estar también involucrado en esta crítica, pero pues él también va a estar ya planteándose de manera muy fuerte pues el tipo de revoluciones que surgirán en los años de 1830 y también las revoluciones de 1848, ¿no? Va a decir que la ciencia social, la física social debe de dar, ¿no? Debe de proponer y de consolidar la base sólida de la reorganización social que acabe con estas crisis permanentes en las que está viviendo el mundo occidental, ¿no? Va a decir finalmente que el orden social, la reorganización política, son indispensables para acabar con el estado revolucionario que que prevalecía en la Europa de los 1830 a los 1850, ¿no? Eh, Concluye Comte aseverando que cuando triunfe la filosofía positiva se restablecerá el orden en la sociedad. Y esto pues es un planteamiento conservador en muchos sentidos, ¿no? Que busca reafirmar instituciones de poder previas, ¿no? Aunque él no va a ser monárquico casi nunca en su vida, sí va a tender de muchas maneras a ser un conservador en términos políticos y también, por qué no decirlo, epistemológicos. Muy bien, entonces hasta aquí dejo esta lección. Les comenté, vamos a vamos
plantearnos bueno, voy a poner dos lecciones de un compañero, como ya les comenté, sobre del evolucionismo. Erika nos va a poner también una lectura sobre Palermo y una sobre Marvin Harris, que hablarán sobre los evolucionistas. Y yo voy a hacer el último intervención con Marx, y con eso cerraríamos ya definitivamente el curso. En el post, insisto, estará las especificaciones de lo que se hará y la manera en que se calificará para efectos de este curso. Entonces, insisto también, quiero que se mantengan tranquilas y tranquilos. Voy a ser bastante, digamos, tolerante y abierto a la circunstancia específica que estamos viviendo, y quiero que pues se lo tomen obviamente con la calma necesaria, ¿sí? No quiero que vayan a pensar que esto va a ser algo que les va a significar una carga más, ¿no? Para nada. Entonces tómenselo muy bien y muy tranquilamente, y estamos en contacto para cualquier circunstancia, ¿sale? Pues les agradezco mucho la atención y estamos en contacto para la siguiente sesión. Chao.